Hola de nuevo, soy Gustavo Serna. Esta es la clase número 9 del curso eh, técnico en redes de gas. Recuerda entonces que los objetivos siempre son prepararte para las competencias laborales y capacitarse para trabajar. Estamos en una primera fase que básicamente es teórica, porque todo técnico debe tener una cierta fundamentación teórica. Debe conocer qué es el gas, debe saber cuáles son las propiedades del gas, debe conocer cómo hacer ciertos cálculos. Debe saber sobre todo qué es energía, qué es calor específico, cómo sacar costos. Imagínese usted, por ejemplo, un técnico al cual se le pregunta si convierto mi empresa que trabaja con energía eléctrica a gas, ¿cuánto me ahorro? Y ese técnico no sabe responder. Entonces es un negocio que digamos que se perdió. Saber contestar ese tipo de preguntas le dan la impresión al cliente, sobre todo a los clientes que son comerciales de restaurantes y a los industriales, básicamente les da seguridad acerca de lo que sabemos, y eso redunda en mayor cantidad de clientes, mayor cantidad de negocios, en fin, todo este conocimiento nos ayuda a posicionarnos, mejora nuestro perfil como técnicos o como profesionales del gas. Yo lo invito a que se suscriban. Si no está suscrito al canal, lo invito también a que de este video haga un comentario. Esa es una forma de participar. Aparece al final el cuestionario cada vez que tenemos una clase como esta. Es una video clase grabada, llamémosla así. Entonces ahí tenemos un cuestionario al final para llenar. Nos ayuda a refrescar el conocimiento. Si sigue paso a paso, si usted sigue paso a paso el video, entonces va a encontrar muchos comentarios que ayudan a reforzar su conocimiento. Muy bien, empecemos de una vez. En esta clase le hemos llamado calor específico y costos de energía. Fundamental, la anterior era fundamental. Yo después de 20-25 años de trabajar con esto, ya más o menos conozco el medio y sé lo que los técnicos y los profesionales del gas necesitan. ¿Por qué? Porque la experiencia me da esa capacidad. Bien, vamos a ver entonces qué es calor específico, vamos a ver qué es el costo de energía y vamos a ver cuánto vale calentar un litro de agua. Por ahí derecho vamos a dejar abierto, o vamos a especificar en cada caso, porque haremos una serie de ejemplos, de pronto cuánto ahorra una persona, en la cuenta de servicios, y eso me ayuda a vender. Empecemos de una vez. Lo primero es conocer qué es el calor específico. Resulta y sucede que ese calor específico me permite a mí calcular la cantidad de calor que tengo que suministrarle a una sustancia para elevar su temperatura. ¿Por qué esto? Pues porque el calor lo utilizamos para calentar agua, entonces hay que elevar la temperatura del agua de cierto punto, desde 5 grados centígrados hasta 40, hasta 30, qué sé yo, dependiendo del proceso. Entonces, la sustancia que vamos a calentar es agua, entonces ahí necesitamos saber cuál es el calor específico del agua, y con eso, mediante esta formulita que es la de Clapeyron, podremos predecir, aproximarnos a decir, ahí necesito tanto calor. Muy bien, y de paso decir, bueno, para calentar tanta agua necesito tantas kilocalorías, necesito tantos kilovatios hora, cuál es el combustible que voy a utilizar, a cómo está el kilovatio hora de ese combustible, y entonces cuánto vale, y en consecuencia cuánto está pagando el señor en energía, entonces cuánto ahorraría. Todo es una cadena, y todo se basa en conceptos
como el calor específico, como el poder calorífico, como el volumen, como el calor que hemos ido desarrollando a lo largo del curso. Si si es primera vez que está aquí con nosotros, le recomiendo que vaya a la descripción del curso, que se una al grupo en WhatsApp y allí lo estaremos, usted nos envía una solicitud simplemente para unirse con su nombre, nosotros lo agregamos y ahí estamos publicando las clases. Ahí están todas las clases, entonces lo mismo que en la descripción de este video. Muy bien, entonces el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que le tengo que aplicar a esa sustancia para elevar la temperatura de 1 kilogramo en 1 grado centígrado. Vamos a volver a repetir. Tengo 1 kilogramo de agua, le quiero elevar la temperatura 1 grado centígrado. Entonces le debo aplicar cierta cantidad de calor para hacer eso. Eso se llama calor específico. Siempre normalmente es muy importante llevarlo a valores unitarios. ¿Por qué? Porque con valores unitarios, después de que usted tiene ese dato en valores unitarios, basta con multiplicar. Para el agua, a ver, miremos para el agua. Para el agua, para elevar la temperatura del agua. Ejemplo, un calentador de paso, un calentador de acumulación. Ejemplo, cocinar alimentos. Bueno, hervir agua. Entonces, para el agua, con ciertas pequeñas variaciones, las cuales no vamos a tener en cuenta aquí, sino que vamos a tomar un valor constante para simplificar nuestro trabajo. Entonces, para el agua, para elevar la temperatura del agua, de 1 kilogramo de agua, importante la cantidad, de 1 kilogramo de agua, para elevar esa temperatura en 1 grado centígrado, necesito 1 kilocaloría. Ese es el calor específico del agua. De hecho, el calor específico está definido así. Está definido, el calor específico es la temperatura necesaria para elevar, es el calor necesario, calor específico, es el calor necesario para elevar la temperatura de una sustancia desde 14,5 hasta 15,5 grados centígrados. O sea, fíjese que aparece el concepto de 1 grado centígrado, ¿cierto? Vamos a decir en términos generales para no enredarnos, elevar la temperatura a 1 grado centígrado de 1 kilogramo de agua. Ese valor es 1, para el agua es 1. Si la sustancia cambia, entonces el calor específico que hemos denominado aquí como Cp, entonces cambiará. Si es aceite, si yo necesito calentar aceite para un proceso industrial, entonces una propiedad que hay que conocer de ese aceite y lo debe traer la ficha técnica es el calor específico. Porque con el calor específico yo sabré qué cantidad de calor le debo agregar. Bien, entonces ese es el primer concepto, calor específico. Falso o verdadero. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? Falso o verdadero. Entonces, para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado, de 1 kilogramo de sustancia en 1 grado centígrado, se requiere un calor que se llama calor específico. Falso o verdadero, yo diría que es verdadero, por lo que acabamos de decir. Bien, esas son las unidades. Para elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 kilogramo de sustancia necesito una cantidad de calor llamada calor específico. Si le cambio las unidades, entonces tengo que cambiar las otras. Por ejemplo, para elevar la temperatura de 1 libra de sustancia en 1 grado centígrado se requiere una cierta cantidad de calor llamada calor específico que hay que calcular porque no la tengo, o hay que ir a buscar la tabla para hacerlo. Dicho de otra forma, si yo encuentro que la cantidad está en libras, la debo llevar a kilogramos para poder hacer el trabajo. Si encuentro que la temperatura está en grados Fahrenheit, lo llevo a grados centígrados. O sea, tengo que hacer la conversión de unidades. Ese tema ya lo vimos en escalas de temperatura,
en instrumentos y medidas, allá cuando vimos masa, longitud, tiempo. Bueno, ahí está todo, por eso ahí están todos los videos. Muy bien, ahora, entonces calor específico SP, espero que haya quedado bien claro. Ahora, esta M quiere decir, ¿oíste? Bueno, para 1 kilogramo de sustancia es eso, ¿oíste? Pero ¿cuántos kilogramos vamos a calentar? ¿Cuántos? Entonces eso es M. Ah, voy a calentar 10 kilogramos. Ah, entonces M vale 10. Y para que no nos enredemos, siempre en kilogramos, siempre es en kilogramos. O sea, tenés gramos, entonces llevarlos a kilogramos. Bueno, ¿qué es TF y TI? Ah, en un proceso de calentamiento de agua, dependiendo para lo que yo lo necesite, entonces la temperatura final va a cambiar con respecto a la temperatura inicial. Por ejemplo, para un baño en una zona que está a 10 grados centígrados, entonces la temperatura inicial será 10 grados centígrados. Entonces ahí viene otra vez aquello, ¿dónde estás y cuál es la temperatura promedio? Entonces, estamos a 10 grados centígrados, ¿oíste? ¿Y hasta cuánto vas a calentar el agua? Eso es la temperatura final. La temperatura final depende del proceso que vamos a hacer. O sea, la temperatura inicial depende del sitio o del proceso, porque puede ser que en un determinado proceso yo tengo un agua que ha sido pretratada y la tenga a determinada temperatura y de ahí lo va a subir más. Entonces, pero la temperatura inicial normalmente para nosotros en cuestión de gas sería la temperatura ambiente. La temperatura del sitio, si quiere hacer la temperatura que mida en ese momento del sitio, temperatura real, si es que el caso es de mucha precisión. O yo digo aquí en Medellín, no, o sea, aquí en Medellín la temperatura promedio es 22 grados centígrados, voy a tomar esa. Promedio. Muy bien, todo depende del proceso. La temperatura final depende entonces la temperatura inicial depende del sitio, en este caso, y la temperatura final depende del proceso. Voy a calentar agua para bañarme. Ah, entonces 32, 33 grados. Es la temperatura que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Que lo necesito para pelar pollos. Ah, entonces no sé ese proceso hasta qué temperatura requiere, ¿cierto? Entonces, si requiere el agua a 50 grados, entonces hasta 50 grados. Necesito hervir el agua. Recuerda que para hervir el agua, punto de ebullición, 100 grados. Ah, entonces TF será 100. Muy bien. Entonces esos son los parámetros: calor específico, masa, temperatura inicial y temperatura final. Ahí tengo un ejemplo. Voy a calentar 1 kilogramo de agua. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros dijimos que la densidad del agua era 1 kilogramo sobre litro y que si nosotros cogíamos en la mano 1 litro, entonces teníamos 1 kilogramo. Entonces para eso me sirve la densidad. La densidad, comillas, es como una fórmula mágica que me convierte la masa en volumen. Entonces estoy diciendo 1 kilogramo de agua, debo pensar automáticamente en 1 litro de agua. Para cálculo rápido, repito, voy a tomar entonces como es agua, entonces el calor específico es 1. Voy a calentar agua desde 22 grados centígrados, temperatura inicial, hasta 32 grados centígrados. Y voy a calcular el calor y lo voy a dar en kilocalorías. Esta formulita trabaja en esas unidades, ¿sí? Masa, kilogramos. Calor específico, aquí están las unidades. El calor específico se da en kilocalorías dividido, y abajo en denominador, kilogramos por grado centígrado. Y la temperatura en grados centígrados. Y al final lo que me reportan me lo dan en kilocalorías. Entonces, al hacer esta operación, te multiplico. A ver, resto, primer paso del proceso, restar las temperaturas. Entonces, 32 menos 22 me da 10. O sea que este paréntesis son 10. Esto es 1. Y la masa es 1 porque es 1 kilogramo. O sea que me necesito 10 kilocalorías. ¿Sí? Pues aquí le coloco aquí como las unidades, lo que se canceló y lo otro, ¿cierto? Se cancelan en términos generales grados centígrados con grados centígrados, se cancelan también kilogramos con kilogramos y me quedan kilocalorías.
Recuerde que la energía, eso es energía, entonces recuerde que la energía se trabaja en unidades de kilocalorías, kilovatio hora, megajoule y BTU. Y le hago el recorderis de que un kilovatio hora es igual a 860 kilocalorías, igual a 3412 BTU, igual a 3.6 megajulios. Valga la pena decir que esa conversión de unidades es como cuando uno va a cambiar un dólar. Uno entrega un dólar y a uno le entregan 3.600 pesos. Por ejemplo, si estuviera eso el cambio, entonces esa es la misma historia. Yo entrego un kilovatio hora y si lo voy a cambiar por kilocalorías me deben entregar 860 kilocalorías. Dijimos desde el principio que usted debe memorizar esas unidades, ¿cierto? Y esas equivalencias. Aquí está viendo dónde se aplica. Ya sabemos entonces, nosotros ya sabemos que cómo calcular la cantidad de calor que necesito para levantar la temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, la temperatura pues de una cierta masa de sustancia y que debo conocer el calor específico. Casi que siempre lo normal es que las sustancias que nosotros trabajamos son agua y aire. Pero ¿cuál es el costo de esas 10 kilocalorías? Esa es la segunda solución a esa pregunta que hemos venido planteando. ¿Y qué es lo que vamos a aprender aquí? ¿Cierto? ¿Cuánto valen esas 10 kilocalorías? Entonces todo depende. ¿Qué energía estás utilizando? Estoy utilizando energía eléctrica. Hay muchos industriales, empresarios, mucha gente que todavía no se ha cambiado el gas. Todo depende del sitio donde esté. Hay sitios más gasificados, Medellín ya tiene mucho gas, pero hay otros municipios del país, creo que tiene 1025 municipios, y hay muchos que tienen todavía energía eléctrica. En la parte rural tenemos mucho trabajo porque allá pues, muchas veces no se utiliza gas natural, sino GLP. Entonces debemos estar preparados como profesionales del gas, debemos estar preparados con esto. Entonces, es muy importante manejar todo, GLP, gas natural y cuánto vale la energía eléctrica. Vamos a suponer que el kilovatio hora, un kilovatio hora vale 500 pesos. Como los kilovatios hora depende del estrato y un poco de cosas, con eso no nos vamos a enredar. Después le daremos, cuando usted esté más adelante y domine este tema, un vistazo general a cómo se calcula. Pero por el momento vamos a decir, un kilovatio hora vale 500 pesos. Gustavo, ¿y usted por qué colocó 860 kilocalorías? Pues porque un kilovatio hora, lo venimos diciendo casi que todos los videos, son 860 kilocalorías. Y además porque el resultado que me dio fue en kilocalorías, entonces yo voy a decir 860 kilocalorías, que son un kilovatio hora, que es la unidad con la que nos viene el cobro de energía. Si usted coge la cuenta de servicios, ahí aparece kilovatio hora. Entonces, 860 kilocalorías, que son un kilovatio hora, vale 500 pesos. Entonces con una regla de 3 encuentro el valor. Muy fácil, ¿cierto? En la regla de 3 coloco una columna que se llama kilocalorías. Y coloco otra columna que se llama pesos, porque eso es lo que me interesa. 860 kilocalorías valen 500 pesos. Entonces 10 kilocalorías, ¿cuánto vale? ¿Qué tan fácil? Entonces multiplico 10 por 500 y lo divido entre 860 y me da el valor. Eso vale calentar 1 kilogramo de agua o 1 litro de agua. Llevarlo desde 22 hasta 32 grados centígrados, o sea, cambiarle la temperatura en 10 grados, ¿cierto? 32 menos 22 da 10. Y agua. Entonces el calor específico del agua es 1. Pero como 1 kilogramo es 1 litro, también puedo
expresarlo de la siguiente manera. Para calentar si el kilovatio hora de energía eléctrica vale 500 pesos, y si yo voy a calentar agua desde 22 hasta 32 grados centígrados en un fogón eléctrico, entonces calentar un litro de agua cambiándole esa temperatura de 22 a 32 me vale 5.8 pesos. Gustavo, pero eso es muy barato. Sí, eso es muy barato, ves que apenas es un litro, y hay gente que necesita calentar 1000 litros. Hay gente los que cocinan, ¿cuánto necesitan calentar? Fuera de eso, lo necesitan calentar todo el tiempo. Entonces, cuando yo multiplico calentar por 1000, entonces ya son 5.8 por 1000. Entonces me da 5.800, y en cuánto tiempo, todo el tiempo calentándolo, eso devuelve un infierno de plata. Cuentas de servicios de 15, 20 millones de pesos mes. Y de esta manera se puede calcular cuánto estoy consumiendo. Como le cuento, hay una serie de factores que son adicionales: los subsidios que dan las empresas distribuidoras por la parte de energía eléctrica, los subsidios que tiene el gas licuado del petróleo, los precios que cambiaron de acuerdo al precio del petróleo, las políticas estatales, pero nosotros con eso no nos vamos a enredar. Yo lo que necesito es que usted esté ante un cliente y revise lo que tiene instalado, y le preguntó entonces, ¿viste qué tipo de energía? Todo es eléctrico. Sí, señor. Señora, ¿cómo es el kilovatio? ¿Cómo está pagando kilovatio hora? Tanto. Yo le voy a hacer el cálculo para que ahorre. Entonces aquí estamos en el punto, cuando usted le preguntó al cliente qué está consumiendo, y le va a predecir, ¿cierto?, cuánto está pagando por un litro de agua. Usted en este momento le diría: señor, usted está pagando por un litro de agua 5.8. Señor, ¿cuántos litros de agua usted consume aquí en el mes o tiene que calentar? Bueno, entonces eso hace parte de la entrevista preventa, ¿cierto? Preventa. Mientras más preparado esté yo para responder todo tipo de preguntas en el sector gas, entonces más clientes va a tener, porque la gente va a ver en mí y va a confiar en mí. Pero si yo no sé contestar ese tipo de preguntas, difícilmente voy a tener éxito en mi trabajo. Bien, ya sabemos el costo de energía en la parte de energía eléctrica. Deberías poner la pausa, hacer un ejercicio. Pues son recomendaciones, ¿no? Recuerde que una sola vez no basta. Yo de pronto manejo un poquitico este tema porque yo lo he repetido muchas veces. Bueno, el video tiene una ventaja, que usted lo puede repetir las veces que quiera, y es la recomendación, ¿cierto? Observar, analizar, elaborar un resumen, repetir, y como esto lo necesitas todo el tiempo, deberías aprenderlo. Si quieres tener cliente, entonces deberías repetir este video varias veces. Bueno, ahí está la invitación. Pero en gas natural, ¿cómo hacemos con gas natural? No, entonces Gustavo Serna, o si yo busco en un libro, me enseñó que hay una cosa que se llama el poder calorífico, que es de los combustibles. El gas natural es un combustible, por eso aplica. Hay dos poderes caloríficos, uno superior, uno inferior. Entonces, bueno, puedo tomar cualquier, pues si es y él me dijo que si era industria, tomara el inferior. Si es comercio, que tome el inferior, y si es residencial, que tome el superior. El superior es 1035. ¿Por qué estará Gustavo Serna tomando ese poder calorífico de 1035? Porque calentar agua de 22 a 32 es un proceso para calentar agua de baño. Por eso, entonces es un proceso doméstico, residencial. Es por eso. Muy bien, cuando yo digo que el poder calorífico del gas natural es 10.35 kilovatio hora sobre metro cúbico, estoy diciendo que cada vez que quemo un metro cúbico de gas natural, estoy utilizando 10.35 kilovatios hora. ¿Oíste en qué proceso? Yo en estos momentos lo voy a utilizar en el proceso de calentar agua desde 22 hasta 32 grados.
¿sí? Y voy a hacer el cálculo de cuánto vale. A ese proceso lo voy a utilizar. Muy bien. Esto quiere decir, cuando tengo ese poder calórico, quiere decir que 10,35 kilovatios hora equivalen a un metro cúbico. Es decir, que cada vez que yo tenga un metro cúbico, entonces tengo 10,35 kilovatios hora. Oíste, ya cómo está el metro cúbico de gas natural. Le voy a poner un precio de 1.600 pesos. No sé si será ajustado a la realidad o no. Si este video lo hago o lo hubiera hecho hace un año, ya hubiera cambiado todo eso. Entonces, ustedes tienen la alternativa de estar informado al respecto. Porque como esos precios varían, ¿cierto? Como esos precios varían, como esos precios varían, como varían los subsidios, como varía el precio del petróleo por múltiples causas, entonces tenemos que estar actualizados. Muy bien, entonces yo tengo un metro cúbico de gas natural vale 1.600 pesos. Y también sé que un metro cúbico de gas natural son 10,35 kilovatios hora. Entonces hago el análisis, entonces puedo concluir. Un metro cúbico de gas natural que vale 1.600 pesos trae 10,35 kilovatios hora de calor para utilizar. Y como son 10,35 kilovatios hora y cada kilovatio hora son 860 kilocalorías, si multiplico eso, entonces ya tengo 8.901 kilocalorías. O sea que yo puedo decir que 1.600 pesos que voy a pagar por un metro cúbico son equivalentes a 8.901 kilocalorías. Entonces ya sé que necesito 10 kilocalorías. Vamos a ver cuánto me vale cada una. Entonces 8.900, entonces 1.600 pesos dividido 8.900, 1.600 pesos que pago por 8.901 kilocalorías. Al hacer la división me da 0,18 pesos por cada kilocaloría. O sea que entonces por cada kilocaloría que yo utilice de gas natural tengo que pagar 0,18 pesos. Pero como son 10, multiplico por 10, me valen 1,8 pesos. Calentar agua desde 22 hasta 32 grados centígrados. Calentar 1 litro de agua con gas natural me vale 1,8 pesos. Mientras que con energía eléctrica me valía 5,8. ¿Cuánto ahorro? Señor, yo le voy a hacer el cálculo de lo que usted ahorra. Basta restar, ¿cierto? Una simple resta. Muy fácil. Facilísimo. Muy bien. Vengo aquí. Voy para la otra. Vamos a ver con GLP cuánto vale. Bien, voy a decir que una pipeta de GLP vale 40 libras y hoy, más o menos, el día de hoy vale 64.000 pesos. Y te cuento que equivale más o menos a 240 kilovatios hora. Si desaparece otra vez calor, pesos, acá aparece todo eso, ¿cierto? Entonces, o sea que por 240 kilovatios hora tengo que pagar 64.000 pesos, ya. Bueno, 1 kilovatio hora son 860 kilocalorías. Entonces, esta pipeta equivale tengo la equivalencia en kilovatios hora, pero también la puedo tener en kilocalorías. Multiplico 240 kilovatios hora, o sea, 240 por 860, y tengo 206.400 kilocalorías. O sea que cuando yo voy a comprar una pipeta de 40 libras, pago 64.000 pesos y me entregan 206.400 kilocalorías. Entonces, ¿cuánto valdrá una kilocaloría pero de GLP? Recuerde que cambia esto con el combustible. Entonces, entonces veamos a ver. 206.400 kilocalorías cuestan 64.000 pesos.
Eso quiere decir que una kilocaloría de GLP cuesta, pues basta dividir 64.000 entre 206.400, me vale 0.31 pesos. Eso vale una kilocaloría. Y yo para calentar un litro, con los dos ejemplos que hemos visto, necesito 10, multiplico eso por 10, me vale 3.1 pesos. Señor, con energía eléctrica usted está pagando tanto. Está pagando 5.8 pesos por cada litro que calienta en ese proceso para ese servicio de baño que tiene allá, que es calentar el agua desde 22 hasta 32, señor. Entonces, si lo cambia por gas natural, estaría ahorrando tanto. Si lo cambia por gas licuado de petróleo, estaría ahorrando tanto. ¿Cuál de los dos procesos vamos a utilizar, GLP o gas natural? Entonces el empresario llega y le contesta, porque siempre los empresarios piensan así. Oiga, ¿y cuánto vale el sistema que usted me va a instalar? ¿Cuánto vale el tanque que usted me va a poner de GLP con toda la tubería, su trabajo, en cuánto tiempo me lo entrega? Bueno, ¿estás preparado para eso? ¿O cuánto vale instalar la red de gas? ¿Hay gas afuera? ¿Dónde está ubicado? La empresa distribuidora que exige. ¿Cuál es el papeleo que tengo que llenar en el proyecto? Todos esos son temas que vienen. Fíjate que hasta el momento estamos dando como las reglas de juego para que vos estés capacitado. Por eso a veces me quedo aterrado yo cuando veo gente que hace instalaciones pero no sabe ni siquiera qué es el gas. Eso es terrible. Yo como usuario, pues lo primero que le hago es preguntas al técnico. Y recuerde que usted también es usuario. Usted como usuario no le gustaría que alguien llegara a su casa a hacerle un trabajo, lo dejara a media caña y lo dejara tirado porque no sabía. No, se trata también entonces de la ética y la honestidad. Necesitamos aprender cosas para saber responder y dar un servicio bueno al cliente. Oiga, y eso sí que es difícil, encontrar buenos técnicos. Yo quisiera que usted en estos momentos que está escuchándome hiciera la reflexión y se convenciera de que si usted aprende, usted va a mejorar su perfil y usted va a tener un mejor negocio. Si usted tiene clientes que están contentos con usted, cada cliente contento le trae 3 clientes. Eso está demostrado estadísticamente. Pero un cliente aburrido con usted le quita 33 clientes. Eso es una estadística mundial. Entonces, ¿por qué matar la gallinita de los huevos de oro? Y usted, señor usuario que me está viendo, sería muy bueno tener conversaciones con las personas que trabajan en esta área, que deberían estar capacitados. Para eso son las competencias laborales y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, señores, vamos a una serie de preguntas que se pueden hacer dentro del cuestionario. Vamos al cuestionario, ¿sí? No sin antes plantearte una serie de preguntas que pueden suceder. Primera pregunta, ¿qué tal que te encontres con un proceso donde la temperatura no sea de 22 a 32? El calentamiento no sea de 22 a 32, sino de 17 a 80 grados centígrados. Entonces tengo que cambiar el cálculo. Tengo que cambiar TF menos TI, o sea, ya sería 80 menos, dije 17, no sé, 80 la final menos la inicial. Muy bien, ¿qué tal que te cambiaran que ya no es agua, sino que es un aceite? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? No, tendría que ir y buscar el calor específico de ese aceite. Y tendría que buscar la densidad para hacer la conversión al volumen, ¿sí? Entonces, todas esas variantes las tengo que tener en cuenta. ¿Qué estoy calentando?
desde qué temperatura hasta qué temperatura lo va a calentar, cuál es el calor específico. Si el caso ya es muy especializado, entonces necesitamos calentar un aceite que tiene un calor específico, que a 20 grados tiene un calor específico de, voy a decir cualquier cosa, de 5. Y resulta que lo tengo que hacer en un proceso donde la temperatura va a estar a 10 grados centígrados. Ahí me cambió mucho el calor específico. ¿Qué tengo que hacer? Tener tablas de calor específico relacionado con la temperatura, porque así como el gas, la densidad del gas, un poco de cosas cambian con la temperatura, el calor específico también puede cambiar. Entonces hay tablas en la literatura que tienen eso. A medida que vamos avanzando en el curso vamos a estar ofreciendo y regalando, ofreciendo y también regalando algunas herramientas que usted necesita. Una de esas herramientas sería calcular costos. Podemos regalar una aplicación, y para los que quieran mejorar su negocio ostensiblemente, otra más especializada que requiere más tiempo. Eso sí, cobraríamos algo por ella, porque no todo puede ser regalado, ¿cierto? No todo puede ser regalado. Muy bien, espero que te haya servido. Vamos al cuestionario. Bien, el cuestionario que nos ocupa es el siguiente. 1. El calor específico para todas las sustancias es igual. ¿Falso o verdadero? Recuerden que este es el cuestionario del curso técnico en gas, o sea, CTG, semana 2, cuestionario 4. Esta semana llevamos 3 cuestionarios. 2. Las unidades de calor específico son kilogramos sobre kilocaloría grados centígrados. 3. El calor específico depende de la temperatura. ¿Falso o verdadero? Todas son falso o verdadero, acuérdese de eso. 4. Al cambiar la temperatura de calentamiento de una sustancia, cambia el calor para calentar dicha sustancia. 5. El poder calorífico del gas combustible sirve para calcular el costo de energía. Bien, son falso, verdadero, falso, verdadero. Nos vemos en la clase 5, mañana, la próxima clase.